Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. Si existe el sexo sin amor, ¿por qué a muchos les cuesta tanto entender que exista el amor sin sexo? Bienvenidos, amigues, capítulo número 3 de Femirulas. Una vez más lo estamos grabando desde la cuarentena obligatoria y les cuento qué es lo que nos proponemos en Femirulas para este año. Queremos tratar a lo largo de diferentes capítulos las diferentes sexualidades que existen, pero sobre todo centrarnos en las sexualidades que están más invisibilizadas. Es por eso que este capítulo 3 se va a llamar Identidades Asexuales. Lo que nos vamos a proponer es entender qué es ser asexual y entender fundamentalmente que no va a significar no tener líbido ni ser antisexual, pero sí puede llegar a significar que no sean necesarios o tal vez no sean importantes los encuentros sexuales, que tal vez no los desees con la misma intensidad. Todo esto también nos lo va a contar en primera persona nuestra entrevistada y además vamos a hacer un recorrido en los diferentes tipos de identidades asexuales que hay. Les doy la bienvenida a capítulo número 3, Identidades Asexuales. Hoy tenemos como un ABC del espectro asexual, como bien dijo Nati. Poco se habla de las identidades asexuales dentro del feminismo y mucho menos en la sociedad en general, que suele tener al sexo puesto como en un altar o en un pedestal, como si fuera algo fundamental en la vida de todos. Es por esto que decidimos comunicarnos con Pupi Domínguez, que es activista asexual de Agrupas, para que nos explique un poco qué identidades comprende el espectro asexual y de qué se trata cada una de ellas. Antes de meterme de lleno en las definiciones, recordemos que una cosa es el deseo sexual, que es algo que está regulado por las hormonas, que son las ganas de tener sexo en abstracto, y otra cosa es la atracción sexual, que es ese deseo dirigido hacia otra persona. Entonces, una persona asexual no siente atracción sexual hacia otras personas. Una persona grisexual siente esa atracción sexual con baja intensidad o con baja frecuencia. Una persona demisexual, además de que por ser parte del espectro grisexual sienten atracción sexual como con baja frecuencia o baja intensidad, necesitan formar un vínculo previo con una persona para poder desarrollar esa atracción sexual. Y una persona autosexual es una persona que siente atracción sexual hacia sí misma. Es súper interesante esto que nos comenta Pupi porque, como decía Julia anteriormente, es poco lo que se sabe y lo que se da a conocer sobre las identidades asexuales, entonces menos aún al hablar de todas estas terminologías como grisexual, demisexual y autosexual, que son todos conceptos que están abarcados dentro del amplio espectro de lo que son las identidades asexuales de por sí, pero es muy poco lo que se conoce, incluso dentro de los movimientos feministas. Justamente eso mismo iba a decir, que incluso dentro de la comunidad LGBTIQ+, son identidades que mucha gente no conoce y muchas personas que pertenecen al colectivo de la diversidad no tienen ni idea de que existe o de que estas identidades forman parte de la diversidad. Entonces es importante empezar a conocer y a interiorizarnos un poco más en todas las identidades que existen en el mundo y en todas estas variables que justamente no se hablan. Uno de los interrogantes que además nos surgió planeando este capítulo y este programa es entender si tiene más que ver con una orientación sexual o con la manifestación del deseo. Bueno, esto le preguntamos a Pupi y Pupi nos respondió lo siguiente. Definir la sexualidad como una orientación sexual o no es algo que depende mucho de cada persona, porque algunas lo consideran como la falta de orientación sexual. En mi caso personal, yo sí lo considero mi orientación sexual y lo considero parte de mi identidad.
Bueno, como vemos es un tema que genera incluso distintas posturas dentro de las propias personas que se autoperciben así. Y me parece súper interesante porque un poco en la línea de lo que decía Iro recién, y que estaba también postulándolo Juli, o sea, el sexo está puesto en un lugar tan central de nuestra vida, de nuestra constitución como adultos, adultas y adultes, como una especie de realización de algo que de golpe no tenemos nada de información sobre que esto también sucede y es más normal de lo que uno cree en esta normalidad entre comillas, ¿no? E incluso lo que hablamos siempre de la necesidad de estar etiquetada, ¿no? Que es algo como que es bastante frecuente y que la pregunta que surge un poco es si uno realmente necesita tener una etiqueta para poder pertenecer a una sociedad o es esa sociedad que de una u otra forma nos está exigiendo nombrarnos, tener un rótulo, tener una etiqueta para pertenecer a un determinado grupo. Completamente. Yo tengo que reconocer que en mi desconocimiento también sobre esta temática, lo consulté con varias personas, entre ellas mi hermana, que es psicóloga, y ella me dijo algo muy en la línea de lo que estabas diciendo recién, que el hecho de poner un rótulo y de etiquetar también es una especie de estructura que puede llegar a tener dos posturas completamente puestas, abrir a hablar sobre el tema o también cerrar y no permitir que se pueda ver desde otros ángulos y lugares, ¿no? Es que me parece que es como que tiene que ver, bueno, lo decía justamente Pupi, la línea que define la asexualidad, si es una identidad, si tiene que ver con el deseo, es muy ambigua, es algo que determina cada uno y cada persona, cada identidad. Y ahí es donde justamente nos damos cuenta que las etiquetas sirven, creo, primero en principal como para poder entendernos un poco más a nosotros mismos, o sea, y más si sos una identidad diversa, en donde te estás escapando de algún tipo de norma, ya sea la alonorma, la heteronorma, cualquiera. Entonces te ayuda un poco como a ubicarte en cierto espacio y poder entender, bueno, esto es lo que me está pasando a mí y probablemente no sea la única persona. Es como un poco poder pertenecer también, porque poder encontrar otro grupo de personas a las que le pasa lo mismo que vos y no significa que seas, entre comillas, raro o rara o rare. Entonces es como que tiene muchas variantes la etiqueta y creo que tampoco tiene que ser algo considerado como estático. Y eso es fundamental. La etiqueta es algo que te sirve hasta el punto que decide uno. O sea, a mí me sirve hasta acá porque creo que me siento de esta o de cual otra forma. Es algo que se mueve, se puede correr, tiene límites que se mueven dependiendo de cómo se siente cada persona. Claro, pero me parece que el punto está en si realmente pasa por una necesidad de UNE o si es una sociedad de una forma implícita pidiendo que tengamos una etiqueta para poder pertenecer. Creo que ahí es donde está el foco de debate. Es que creo que vivimos en una sociedad en donde básicamente todo tiene que estar definido y todo tiene que estar encasillado en cajitas cuadradas perfectas dentro de la mente de cada persona. Es un poco, no sé si diría violento, pero es como un poco estigmatizante. Entonces creo que, bueno, hay que encontrar un lado bueno a las etiquetas, y el lado bueno a las etiquetas es justamente poder visibilizar eso, porque como escuchamos varias veces, lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. Entonces, si yo me nombro como lesbiana o como gay o como asexual o demisexual o grisexual, es justamente darte visibilidad y derechos dentro de un mundo en el que lamentablemente se necesitan esas etiquetas para poder existir y ser una persona. Para entender el término sexualidad, muchas veces empiezan a generarse confusiones. Pupi Domínguez nos estuvo despejando varias dudas y hablando en primera persona, pero también lo que hicimos fue charlar con la licenciada Cecilia C., @ceslic.ceciliac en Instagram, que es psicóloga y especialista en sexología, y nos comentó cómo a veces se confundía en el campo de la medicina la sexualidad con otro concepto. Lo que sí sucede no es que sea considerada una enfermedad, pero lo que puede suceder es que se confunda con un diagnóstico que sí existe, que es el de deseo hipoactivo, la falta o la baja en el deseo sexual.
La diferencia del deseo sexual hipoactivo y la asexualidad es que en personas que tienen bajo deseo se les plantea como una situación angustiante, porque quieren sentirse diferentes, o porque fueron antes más activas, o porque quieren resolverlo, les genera una dificultad personal. En cambio, las personas que se identifican como asexuales no presentan ningún malestar. Sí presentan malestar vincular, ya sea socialmente por la presión o en dificultades con las parejas. Qué grave que te den un mal diagnóstico. O sea, estamos hablando de algo que es identitario de una persona, que en los momentos donde estás descubriendo tu sexualidad, en caso de que seas autosexual, demisexual, o lo que sea, te genera dudas, te genera incomodidades, te genera incertidumbres, y vos vas al personal de salud a atenderte justamente por estas cuestiones, porque evidentemente se piensa que hay algún tipo de problema al respecto, y te dicen que tenés deseo hipoactivo, o sea, te patologizan y te dan un diagnóstico falso y errado, menos tranquilizante que no sé, o sea, la situación angustiante que debe ser para una persona esto, que primero que te patologicen, cuando en realidad no es algo a tratar, la identidad, no se necesita ningún tipo de tratamiento más allá de la información al respecto para poder estar cómodo o cómoda o cómode y entender qué es lo que está pasando y por qué proceso de tu vida estás pasando de descubrir algo identitario de tu persona. A mí otra cosa que me llamaba mucho la atención que nos contaba la LIC Cecilia C. es esto de que el concepto más desarrollado sea el deseo sexual hipoactivo, o sea, sentirte mal por no querer tener sexo. Como decía la jefa hace un rato, esta sobrevaloración que hay del sexo en el que en realidad una persona que no quiere tenerlo de repente se siente mal, se siente triste y no lo disfruta y no es una elección, y como generalmente, seguramente cuando una persona de identidad sexual se presente a un ginecólogo o ginecóloga, y probablemente primero se confunda con esto, antes de tomar ambas caras de la moneda como una posibilidad. Y aparte me quedé un poco con esto que decía del tema del malestar vincular que le genera a la persona y que le puede generar en relación a su pareja también. Y en un lugar yo digo, ¿por qué si estamos hablando de algo que en última instancia se refiere a gustos, placeres y bienestar personal? ¿Por qué caemos como en una estigmatización o en un preconcepto de al que no le interese, no le guste o no le genere placer, tiene que estar mal? ¿Por qué eso habría de estar mal? Si en última instancia es algo que a nivel individual todos somos libres de sentir y de disfrutar tranquilamente sin ningún tipo de prejuicio. Es que también tiene que ver con algo de la pareja, digo, entiendo que el tema sexo en la pareja sea algo a tratar y justamente a conversar, pero creo que va por el lado de entender que una persona que sea asexual o demisexual o grisexual y que tenga relaciones de pareja, no tenga el mismo interés en justamente la relación sexual como puede tener la otra parte de la pareja. Y eso es algo que hay que hablar y que simplemente hay que entender, porque no hay mucho más que hacer que entender que el placer pasa por 1.000 millones de lados. Y tal vez la persona grisexual le gusta otra parte del vínculo y le gusta charlar hasta las 4 de la mañana y conocer a la persona desde otro lado. Entonces creo que lo importante es justamente poder darnos cuenta que vivimos lamentablemente en una sociedad alonormada, o sea, es una sociedad donde implícitamente hay una construcción social y un pacto convencional en donde el sexo es importante y es fundamental y es una parte a desarrollar de tu vida sí o sí, y las parejas deben tener sexo, y no funciona así en la realidad, y evidentemente no es así porque hay diversas identidades que, bueno, estamos conociendo en este capítulo. ¿No sienten también, ahora que Juli decía toda su reflexión sagitariana que hace cada capítulo, ¿no sienten como que hay gente grisexual que conocen después de todas estas cosas que estamos escuchando? O sea, estoy segura que hay mucha gente que no se etiquetó todavía, pero gente que le guste tener un vínculo amoroso con una persona antes de coger, hay miles de personas, o sea, ya estoy pensando gente en mi cabeza en este momento. Entonces también es esa dualidad que hablábamos antes hace un rato, de cómo a veces las etiquetas te tiran para abajo porque sí o sí te sentís obligado a estar dentro de un grupo, pero estas mismas etiquetas tal vez te pueden hacer sentir identificada con alguna de estas categorías y sentir, che, no soy yo sola la que me siento así. Es que es justamente la cuestión de visibilizar, o sea,
creo que lo fundamental de las etiquetas es la posibilidad de visibilización y decir, che, esto existe y pasa en la vida y podemos ser un montón, y tal vez vos estás sufriendo en tu casa porque pensás que tenés algún tipo de patología y en realidad es algo completamente normal, común, no quiero usar todas esas palabras horribles, pero no sé qué otra forma de decirlo. Completamente válido. Es así. Claro, o sea, es algo que pasa y es justamente identitario, y son las características de una persona que además pueden variar en la vida o no, digo, eso era lo que decíamos de las etiquetas, que no tienen que ser rígidas tampoco. Y justamente esto que decís vos, Juli, de quedarte sentada en tu casa y flashear que tenés una patología por no querer tener sexo, es lo que le preguntamos a Pupi, ¿qué piensa de este constructo social erróneo que tenemos las personas cuando creemos que si alguien no quiere tener relaciones sexuales tiene una patología? El año pasado con Agrupaz sacamos un fanzine sobre patologización de las identidades asexuales y cómo nos trata el personal de la salud. Con personal de la salud nos referimos a psicólogos, ginecólogos, obstetras, psiquiatras, etc. Básicamente tiene como una breve introducción y explicación de lo que es la sexualidad para quienes no lo conocen, y tiene varios testimonios, algunos son positivos y otros son negativos. Si bien nos hemos encontrado con personas que nos han dicho que la sexualidad no existe, que es una etapa, que es un trastorno hormonal, que estamos en un periodo de latencia tardío, también hemos tenido muy buena recepción. De hecho, hemos contactado con varios profesionales de la salud que buscan empezar a despatologizar lo que es la sexualidad y todo lo que es la diversidad también en sí. Me parece excelente cómo en estos casos se ve muchas veces cómo la militancia va por delante de la ciencia o la medicina en este caso, porque de golpe son las propias personas que lo viven en sus propios cuerpos, estas situaciones que suceden y que la ciencia cerrada y dura no quiere reconocer porque no está en sus manuales con los cuales estudiaron. De golpe la militancia, y sobre todo conectada a la cultura, ¿no? Como dijeron recién acá, que sacaron fanzines, sacaron manifestaciones, ¿no? Se dieron a conocer, cómo de golpe empieza ese diálogo y se empieza a abrir las reglas del juego, ¿no? Bueno, a mí me pasa esto en mi cuerpo, o sea, yo soy una persona individual, represento a tal porcentaje o no, es mínimo, soy minoría, no soy minoría, pero de golpe interesa lo que le pasa a quienes lo viven con sus propios cuerpos, y eso me parece muy válido y muy interesante que se esté dando, ¿no? Y que realmente lo vimos en varias situaciones, pero en este caso me parece fundamental decirlo, realmente que la medicina tiene que tener un enfoque y una orientación de género, si no va a dejar siempre gente afuera, y eso no está bien. Eso era lo que iba a decir, es terrible, a pesar de que decís, bueno, es lo necesario que las personas interpeladas por esta problemática vayan y digan, che, loco, media pila, o sea, está pasando esto y esto y esto, y nos están ignorando, y encima nos patologizan como si tuviéramos algo fuera de lo común dentro de nuestro cuerpo, o sea, no es así. Pero me parece terrible, o sea, es terrible tener que salir a pedir que por favor no te diagnostiquen con cualquier cosa y que reconozcan las diversas identidades que existen. Y por eso también concuerdo al 100% con lo que dice la jefa de lo importante que es una visión desde el punto de vista de género, o sea, que esto se enseñe en todos lados, porque venimos rompiendo y rompiendo y rompiendo con la educación sexual integral desde que sos pequeñito, y por qué no las carreras que comprenden cuestiones médicas tengan una enseñanza con un enfoque de género. Justamente además por la militancia de todas estas personas y por esta necesidad es que la sexualidad y las identidades asexuales, mejor dicho, se van metiendo lentamente en la ciencia. Y esto fue otra de las consultas que le hicimos a la licenciada Cecilia C. y ella nos respondía esto. No, es así. Desde el ámbito sexológico, médico, digamos, más científico, no se habla de asexualidad. En realidad, desde la mirada sexológica, la orientación sexual queda mucho más limitada a la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad hasta los últimos tiempos. Lo que sí va sucediendo es que representantes activistas de la comunidad empiezan a nombrar otras orientaciones y en algún punto como que van más avanzados de lo que va la ciencia. En mi opinión, por lo general siempre es así. Igual
ahora se está hablando de por qué tiene que empezar a ser considerada una orientación sexual, la asexualidad. Qué terrible esto que nos dice la licenciada, que tiene mucho que ver con lo que nos comentaba la jefa recién, que la militancia indefectiblemente es anterior y siempre está un paso adelante que la medicina y que muchas otras ciencias, como es también el caso del derecho, y millones de ciencias que siempre llegan tarde a los lugares de saber, y que si no fuera por los reclamos que a diario realizamos desde los movimientos feministas en las calles, mucho de esto no se estaría ni discutiendo. Quizás a la licenciada le pasó lo mismo que me pasó a mí, y por eso veníamos en concordancia en pensar esto de cómo la militancia va por delante muchas veces de que se cambien ciertas estructuras y ciertas instituciones de postura. Perdón, y ya arranco, pero el otro día vi una película que hablaba sobre el activismo de los pacientes con VIH. Fines de la década del 80, principios del 90. Y de golpe te das cuenta cómo tuvieron que salir a la calle a pedir: no, con nosotros nos pasa esto en el cuerpo, estamos sufriendo esto. Y la ciencia nunca se había puesto a pensar. O sea, muchas veces la ciencia no va y le pregunta a las personas que realmente están, digamos, no quiero decir la palabra padecer, pero que están sí sintiendo en el cuerpo ciertas cosas o en su psiquis, y se quedan con lo que dicen los manuales, que ni siquiera van a la práctica. Por eso la militancia está por delante. Porque la práctica te da un saber y te da una noción del estado de situación que la teoría muchas veces le falta. Para mí también algo, a lo más grave que tiene cuando se trata de una orientación sexual, de una identidad sexual, es que muchas veces involucran fármacos de por medio, porque lo vimos en la historia de los homosexuales cuando les daban medicina en la guerra mundial, y después los bisexuales que tienen que andar peleando para defender que son una orientación sexual, y lo vemos en los casos que nos contaba Pupi Domínguez en las entrevistas que hicimos, porque me presento a un médico y de repente piensan que lo que tengo es una patología, entonces hasta tal vez me dan algo para tomar por cómo me siento yo y por cómo expreso mi deseo y por dónde encuentro placer. Eso es una locura. E incluso hoy en día, no me quiero ir por las ramas, pero es una realidad que en Argentina la cantidad de adolescentes y jóvenes medicados por lo que supuestamente llaman trastornos depresivos, digo supuestamente porque no siempre lo son, y muchas veces es medicar a todos estos grupos de personas porque presentan ciertas situaciones o ciertas, nuevamente entre comillas, condiciones que no son vistas como lo normal, y automáticamente se las medica, como decía Nati. Se las medica sin ponerse a analizar algunas cuestiones que son fundamentales, y que está bueno ver el trasfondo y ver que si hay una persona que está teniendo una determinada realidad, muy probablemente haya dos, y si hay dos, hay 1000. Entonces es importante no ignorar toda esta situación. Tal cual, y un poco me hiciste pensar en esto que decía Ciro, y tampoco me quiero ir por las ramas, en esto de que la necesidad de hacer encajar en una norma, ¿no? O sea, lo que se intenta hacer cuando se medica, o mismo cuando se trata de insertar a alguien dentro de algún grupo, algún estereotipo o algún rótulo, es justamente normalizar, ¿no? De golpe que todos sean homogéneos. Sos esto porque te pasa esto, o sos esto porque no te pasa esto, como es el caso de los asexuales, ¿no? De golpe sos así porque no tenés tal cosa. Es como, bueno, pero puede ser que no lo tenga un montón de personas, puede ser que sea normal, puede ser que la norma no sea la norma, o sea, como empezar a repensar todo eso, ¿no? Tal vez está bueno entonces cerrar este bloque con lo que nos dijo la licenciada, cómo la militancia siempre va un paso más adelante que la ciencia, y por qué entonces va a ser tan importante que se sigan luchando por todos los derechos, por todos los deseos que tengamos, por más que vayan en contra de la norma, por más que vayan en contra de las instituciones, porque primero está en las calles y después llega a la ciencia. Bueno, y llegamos a la sección de cultura. Vamos a hablar un poco de cómo es esta representación, cómo se trata la temática en distintos objetos, sobre todo audiovisuales. Me voy a centrar bastante en series y en cine. También le traje como una amplitud, ¿no? Me fui por el lado de las novelas, sobre todo novelas latinoamericanas, para hacer un pequeño recorrido más que intentar analizar en profundidad el objeto, sino intentar ver cómo se representan estas identidades asexuales y sexuales también. Pero antes no quería dejar de nombrar la película esta que dije recién y que seguro con Alic la vimos ambas,
que se llama 120 pulsaciones por minuto. Las recomiendo porque es genial. Actúa Nahuel Pérez Vizcayar, actor argentino, la peli es francesa y habla sobre este inicio de la militancia de los primeros HIV positivos, así que la recomiendo fuertemente. Pero bueno, yendo a lo que nos convoca hoy en día, que es las identidades asexuales, voy a empezar a hablar de 2 novelas bastante conocidas, por eso también las traigo acá, ¿no? Como para que lo podamos poner en discusión. Que es la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, y también la novela de 100 años de soledad de García Márquez. Y voy a empezar por la de Isabel Allende porque hay uno de los personajes que es Clara, que nunca se dice que es una persona sexual, pero todo el tiempo se marca su falta de deseo sexual. Entonces, esta idea de que estamos hablando y que venimos desarrollando de cómo la sociedad prejuzga y estereotipa, sobre todo negativamente, estas situaciones, lo reproducen también los objetos culturales, ¿sí? Lo mismo sucede con otras series que ahora vamos a estar viendo, y con García Márquez es lo mismo. O sea, siempre se lo marca no como una situación que puede suceder, sino como una situación en la que hay una falta de algo. Como hablamos recién con la licenciada, y el psicoanálisis lo toma mucho, el tema del deseo y la falta de deseo, ¿no? Y acá se está hablando de la falta de, no solamente de deseo, sino de actividad, como algo que se tiene que hacer, ¿no? Y nada, me parecía como interesante ver en estos objetos que son cultural, que están en el inconsciente colectivo cultural de casi todas las sociedades latinoamericanas, estos 2 ejemplos. Lo opuesto lo podemos encontrar en el cine, y sobre todo en un cine nórdico, como el que viene de Dinamarca, o de países por esa zona que muchas veces son mucho más conservadores, pero muchas veces se permiten hablar de otros temas que, por ejemplo, Hollywood no se anima, o sí, que es la película de 2013 de Lars von Trier, que es un director danés, que se llama Ninfomaníaca. Ya planteamos el nombre, ¿no? Ninfomaníaca. Polémico. La película habla sobre una persona que tiene la patología, y esta es la palabra, la patología de ser una persona hipersexual. ¿Y qué es lo que le sucede a esta persona siendo hipersexual, no? De golpe está mostrado como una persona que todo el tiempo tiene la capacidad de gozar, y al mismo tiempo como esa capacidad de goce en exceso también puede ser de sufrimiento. Entonces, es interesante, pero al mismo tiempo se permite representar de forma tan explícita y obvia la hipersexualidad, pero no la asexualidad, ¿no? Eso era lo que iba a decir también, como que hay muchísimas no, en la mayoría de todas las películas, sobre todo estadounidenses, o más las películas hollywoodenses y del streaming, la sexualidad está ahí todo el tiempo, y está ahí todo el tiempo la invisibilización también de las personas asexuales y de las identidades asexuales, porque mucho no se nombra eso. ¿Cuántas películas y cuántas series hay que traten esto? Digo, no son muchas, son poquitas, y lo que prima siempre es la sexualidad, la hipersexualidad, los cuerpos, y es todo como muy visual, y a veces hasta en exceso. Está muy bien, para eso lo traigo justamente a colación estos ejemplos, ¿no? Para generar el debate. Hablando de esto, de cómo se puede mostrar a veces en exceso y demás, también aprovecho, no la tenía anotada para hablarlo hoy, pero la voy a recomendar igual, porque no me puedo contener. Quiero que todo el mundo sepa que no me puedo contener si tengo que nombrar una película, que es Las hijas del fuego, película de Bertina Carri, que también muy interesante, porque muestra un grupo de mujeres hipersexualizadas, con muchas ganas de experimentar y de gozar, pero lo que tiene Carri interesante es que sí introduce un personaje asexual, y un personaje autosexual. Es algo de lo que hablamos al principio del programa, así que nada, si nuestros oyentes la ven, voy a esperar a que nos dejen los comentarios. Pero igual esa es una película que es muy sexual durante toda la película también, a pesar de mostrar un personaje autosexual. Todo el tiempo, por eso me encantaría que todos la vean para que la podamos debatir. Es que el autosexual, por lo que entiendo y por lo que nos decía Pupi, no pasa por no tener placer sexual, sino por encontrar el placer sexual en uno mismo. Entonces, ahí es donde me parece que puede estar la diferencia. Todos somos un poquito autosexuales, queridos.
Exactamente. Pero bueno, no sé qué tanto está representado, ¿no? En el cine y en las series. Así que bueno, muy bien. Y siguiendo en la línea de lo que veníamos hablando, de algunos productos, sobre todo hollywoodenses o que están en el inconsciente colectivo, yo pregunto, ¿quién no vio aunque sea un capítulo de Grey's Anatomy? ¿Quién no vio? O sea, tiene 150 temporadas, lo pasan en diversos canales de cable, de aire, etcétera, etcétera. Y hay un capítulo en particular en el que muestran un matrimonio que tiene problemas para tener relaciones sexuales, ¿no? Ella, sobre todo, siempre la mujer, siempre es la que por lo general trae los problemas en la pareja, no tiene deseo sexual. Y de golpe primero, era planteado como un problema, claramente, y segundo, se resuelve en el capítulo ese problema porque la mujer tenía un tumor en la cabeza, así que se lo operan, se soluciona y vuelve toda la normalidad, entre comillas, ¿no? Digo, esta representación de que algo está mal, entre comillas, y de golpe se soluciona, como si hay algo a solucionar, ¿no? Eso es terrible. Es que lo que me parece que es tremendo es que no pueda considerarse el hecho de simplemente que no tener interés en la relación sexual. O sea, siempre cuando no hay interés en en tener relaciones sexuales es porque pasa algo médico, porque hay realmente una patología. Como que no se considera el hecho de que simplemente no te puede interesar, no tenés ganas, porque preferís otras cosas. Exacto, es así. Por eso mismo traigo estos ejemplos para poner sobre la mesa que no se habla sobre esto, o sea, ni siquiera se lo nombra y se lo invisibiliza. Pero bueno, vamos como siempre viendo que vamos evolucionando un poquito en las representaciones, vamos incluyendo cada vez más diversidades. Y por último traigo a la mesa serie que creo que ya hemos hablado, la hemos puesto en nuestras redes y demás, que es Sex Education. En Sex Education, en la segunda temporada, muestran un personaje que es asexual. Y lo que es interesante es que muestran que ella es una chica, ¿no? Si bien lo reconoce, al principio no lo entiende. Como, pero yo no quiero tener relaciones, tipo, no me interesa tener sexo. Me parece que no me interesa tener sexo nunca. Y de golpe está como la duda, pero reconoce su situación. Después está las ganas de entender esa situación. Y después está la aceptación y la liberación de poder realmente ponerle un nombre, entender que no es la única que le pasa y que no está mal. Y eso me parece súper interesante. Tengo un comentario con Sex Education que capaz genere como una cierta polémica, que fue lo que me pasó a mí al momento de ver la serie. Me encantó, me parece una serie excelente en un montón de aspectos, pero sentí como si fuera que quisieron tocar todos los temas que están en boga en las sociedades como modernas hoy en día, digamos, y hicieron como un popurrí, pero muy superficial, un tanto banal y con poca profundidad e investigación, para como darle check a todos los ítems. Decir, hablamos de todos los temas, pero el tema es cómo encarás esos temas. Eso es como mi crítica, no sé si se entiende, pero la tengo como bastante elaborada porque me chocó de Sex Education, que decía, está todos los personajes de todas las temáticas que se hablan, pero ¿hasta dónde y cómo tocas esas temáticas? Creo que estás en lo cierto, me parece que quisieron abarcar mucho en muy pocos capítulos y que son muy cortos, pero me parece que lo hicieron ante la cantidad de información que hay circulando, sobre todo en internet y demás. Creo que quisieron como tocar todas las aristas para generar o bien interés, curiosidad o intentar ser políticamente correctos y no dejar nada afuera. Me parece que ese fue como el pecado en el que cayeron y quizás en las próximas temporadas, si las hay, si lo quieran arreglar. Pero a mí en ese sentido me llegó como más desde un lado, podríamos decir, marketinero, o desde un lado de captar audiencia que desde un lado militante, por decirlo de alguna manera. Sí, podría ser. Sí, completamente. Bueno, les vamos a estar dejando seguramente esto por las redes. Vamos a intentar abrir el debate porque nos parece que es un tema que está buenísimo que lo pongamos a discutir. Así que nada, esperamos sus comentarios y que nos digan si vieron o no las series y las pelis que les trajimos hoy aquí. Hicimos entonces un recorrido para entender qué es la sexualidad, qué tipos de identidades asexuales hay y qué tan metidas o no están en el campo de la ciencia y de la medicina. Ahora nos falta entonces tratar nuestra última pata,
que va a ser cómo está la sexualidad dentro de la sociedad y sobre todo cómo la percibe Pupi Domínguez, nuestra entrevistada, en primera persona. Lo que le consultamos fue qué recepción tenía desde la comunidad LGTBIQ+, y desde la sociedad. Siempre cuando hacen esta pregunta a mí me gusta hacer como una separación entre lo que es la vida real y lo que es Internet. En Internet generalmente hay mucha gente desinformada y hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre y que le gusta pelear por pelear, pero la realidad es que en la vida real hay muchísima aceptación de la sexualidad dentro de la comunidad. Somos muy bien recibidos y realmente se nos considera parte de la diversidad. En la sociedad existe lo que nosotros llamamos alonorma, que es una norma social implícita que establece que todas las personas sienten atracción sexual y que la sienten con determinada intensidad o determinada frecuencia, y que todo lo que no sea sentido dentro de esa norma es raro. Entonces, también como hay mucha desinformación con respecto a qué es la sexualidad, se suele creer que las personas asexuales son personas que no quieren tener sexo. Entonces, como que por ese lado siempre viene como una crítica de que nos creemos superiores, o sea, moralmente superiores, o que no encontramos a la persona correcta, y un montón de otros comentarios que no son muy acertados. Primero decir que Internet siempre es una mierda. O sea, no me quiero imaginar ni Twitter, o sea, cómo debe ser Twitter al momento de discutir sobre asexualidad, pero me sorprende que hable del Internet y de las redes sociales dentro de la comunidad LGBTIQ. Eso me sorprendió mucho, pero creo que tiene que ver también un poco con que en general la comunidad está muy sexualizada también. O sea, creo que una de las características justamente fue la liberación sexual y poder estar con la persona que quieras y que sientas y que desees, y que por un lado también eso puede llegar a ser un conflicto, entre comillas, no un conflicto, pero tal vez encuentros de opiniones que no están buenos, en el caso de que personas de la comunidad nieguen o debatan o discutan el espectro asexual. Creo que tal vez va por ese lado, pero por otra parte me parece que cuando habla de lo que se refiere a la sociedad, uno de los momentos más vulnerables es la adolescencia. Y en la adolescencia, no sé, me imagino de la cantidad de veces que habremos tomado cerveza o fumado un cigarrillo para pertenecer o para no sentirnos parte, o de las preguntas incómodas que aparecen sobre la sexualidad y sobre, ay, vos ya cogiste, vos no cogiste, no sé qué. Y siento que en la adolescencia es donde más se sufren estas cosas. Ahí es donde más sufrí ser parte de las disidencias en general y de ser una identidad justamente disidente. Y creo que, siempre volviendo a la educación, porque no puedo evitarlo, es muy importante la educación sexual integral, y es muy importante que la asexualidad y que las identidades asexuales se traten en los colegios secundarios, y por eso me parece muy importante la educación sexual integral, básicamente. Siempre la educación sexual integral va a ser, para mí, la madre de todas las fucking batallas, porque conociéndote y conociendo a los demás, es como vos podés empezar a plantear todo desde cero. Hay que ver igual qué tan tratada está la sexualidad dentro de los programas de educación sexual integral. Obviamente que ya sabemos que son muy, muy paupérrimos, así que imaginemos que si por lo menos llegaron a la homosexualidad, no sé si llegaron a la bisexualidad, dudo muchísimo que puedan tratar identidades asexuales. Ya te adelanto que no llegaron una mierda a las identidades asexuales, o sea, te lo firmo donde quieras. Pero Gracias. Cuando escuchaba todo esto que comentaban recién, e incluso los audios de Pupi, pensaba que era un poco lo mismo que sucedía en su momento con el famoso orgasmo femenino, que obviamente no vamos a caer en ese debate porque es enorme, pero era un poco esto de cómo no se habla, pero algunas lo viven, otras no, cómo lo viven. Ya una parte importante de la sociedad que daba por sentado que si vos cogés, esto te tiene que pasar, y te tiene que pasar de esta manera. Y gran parte de la sociedad no tenía ni puta idea de qué estaban hablando. Entonces, nada, es un tema enorme, hermoso, lo tocaremos en otro capítulo, pero me hizo acordar mucho cuando hablábamos de la poca visibilidad que tienen ciertas temáticas. Para mí esto que vos decís, Ciro, me da a pensar que estamos en una situación aún más grave, porque lo que vos planteás es, bueno, si cogés, esto te tiene que pasar. Ahora, en realidad lo que nos plantean a nosotros, si sos persona, tenés que coger.
O sea, tenés que tener deseos sexuales y tenés que estar con otra persona. Está bien, la militancia de las calles han logrado que, bueno, hoy podemos plantearnos, algunos sectores de la sociedad, podemos plantearnos, che, tal vez quiero estar con una piba si soy piba, tal vez quiero estar con un pibe si soy pibe, y todas las mezclas que sabemos que hoy nos podemos plantear en nuestras cabezas, pero en realidad seguimos planteándonos que tenemos que tener sexo y que nos hace bien y que nos hace felices. Yo en mi vida, la verdad, nunca me senté a plantearme el tema de las identidades asexuales, pero porque siento que tampoco tuve información. Y de hecho, para hacer este programa tuve que buscar mucha información, muchísima, y todos los audios que tuvimos de Pupi y de la LIC fueron claves, porque incluso toda la información que encontrás no está tan buena. Es que es un círculo vicioso de prejuicios en los que, como decías vos, si sos persona tenés que coger, si cogés lo tenés que disfrutar, y si lo estás disfrutando entonces tenés que acabar y tenés que tener un orgasmo, y se vuelve un círculo vicioso de mandatos y prejuicios en lo que supuestamente tiene que ser una situación de disfrute y de placer. Hay otra parte también interesante que salió cuando hablaba Juli, cómo este empoderamiento que a veces se plantea, esta liberación sexual, incluye justamente el deseo, incluye liberarme en lo que es, che, si de repente quiero tener sexo con un montón de personas, como que este empoderamiento que plantea el movimiento feminista, plantea todas estas cosas también. Y de repente se nos generaba esta duda que quisimos consultarle a Pupi y a la LIC, ¿qué pasa con esta relación entre el deseo sexual como liberación femenina y las identidades asexuales? Y la LIC nos respondió esto. Sí, creo que hoy la asexualidad ya empieza a tomar mucho más lugar, que se empieza a visibilizar mucho más. Siempre hay un tiempo igual hasta que llega como a ciertos sectores o ciertos lugares de saber, entre comillas, pero que se está haciendo un movimiento muy positivo y que pienso que el feminismo no va en contra de esto, porque creo que el movimiento feminista es inclusivo, rompe con falsas creencias, rompe con situaciones abusivas y de represión, y la realidad que habilitar la asexualidad tiene que ver con vivir cada uno la sexualidad de la manera en la que la desea. De eso se trata. Bueno, creo que dijo varias palabras claves, ¿no? Bueno, deseo, vivir el deseo como uno quiera, movimiento, inclusivo y aceptación. Me parece que son como 4 palabras claves para entender que dentro de todo el espectro que puede ser lo sexual y lo asexual, todo es válido mientras la persona lo esté disfrutando. Hay distintas formas de disfrute, hay distintas formas de goce. Tenemos que aprender a respetar que quizás lo que le pasa al otro, a la otra, al otro, no es lo mismo que me pasa a mí, no es lo mismo que le pasa a 150 personas que conozco y que a otras 150 personas le pasa algo diferente, y está todo bien, como bajemos las expectativas, bajemos en creer que todo tiene que ser de una o 2 formas y nada más, sino que habilitémonos a que todo puede pasar. Y que eso también tiene mucho que ver con el tema de la liberación y de la libertad, porque justamente el poder vivir la libertad no está solamente relacionado o vinculado a una libertad sexual. Puede ser una libertad asexual tranquilamente y vuelve para predicar lo mismo, que lo importante es que todos seamos libres de disfrutar y de encontrar el goce donde sea, con quien sea, como sea. Bueno, queridos amigues, nos estamos quedando sin tiempo para este capítulo número 3, Identidades Asexuales. Queremos darle las gracias a la gran cátedra que nos han dado la LIC Cecilia C, @lic.ceciliac en Instagram, y Pupi Domínguez, @Pupi Horizon con H en Instagram también. Encuéntrenlas porque nos han enseñado un montón en este capítulo. Y como siempre, nosotras que somos @femirulas en Instagram, jedemos mucho a lo largo de toda la semana, ponemos consignas, ponemos encuestas, y gracias al capítulo que teníamos hoy, la consigna que tuvimos es ¿qué es lo que más te genera placer en la vida? Y hemos tenido cada respuesta tan hermosa que ya he tenido placer solo de leerlas. Iro, no sé si tenés un par ahí para contarnos. Esto justamente para mostrar cómo la gente encuentra el placer en un millón de cosas diferentes
que lejos están de lo sexual, porque recibimos 1 millón de respuestas y solo una persona nos dijo coger. 1,5 en realidad. 1,5 en realidad, porque una dijo el chocolate post-garche. Así que entendemos que tiene que haber garchado para comerse el chocolate, pero tenemos una sola que nos dijo netamente coger. El resto habló de viajar, que fueron más de una persona que nombraron esto de viajar por el mundo, comer ravioles con salsa y cantidad exagerada de queso, hacer y escuchar música, que también fue una respuesta que se repitió bastante, los mimitos en la espalda, que lejos están de coger, el jardín y hacer jardinería, que a esta persona, si nos está escuchando, me encantaría que venga a mi casa a visitarme, porque todas mis plantas se mueren al mes. Un buen baño, clavarme el pijama e irme a dormir. El tema de dormir salió mucho, dormir siestas, o sea, todo lo vinculado a dormir y descanso salió con mucha frecuencia. Una muy interesante que me encantó es un pibe al que no haya que pedirle que se ponga el forro. Entendemos que esta persona después va a coger, pero por ahora no habló de coger, sino que simplemente le interesa y le daría placer que ofrezcan ponerse el forro. El nivel de especificidad de eso, o sea, me parece espléndido. Y después salieron algunas también muy lindas y muy novedosas, como sábanas limpias y perfumadas. Apuesto que esta persona es de Virgo o le pegan el palo. También bañarme con agua calentita, tomar mate o birra con gente que amo, el chocolate después de coger que les comentaba hace un ratito, y mucho vinculado a los etílicos, birra, vino, todos sus derivados que te gratifican a nuestros oyentes y les hacen felices. Quiero que se note algo muy importante, que es que nosotras en ningún momento de la consigna pusimos que no tenían que ser relacionadas con sexo, e incluso el capítulo no lo fogoneamos mucho, va a salir luego de que lo publiquemos. Entonces, ven cómo la gente en realidad cuando le damos la libertad, no está todo en el sexo, está buenísimo lo que salió en Instagram, porque la consigna no lo decía, y sin embargo hay re poquitas respuestas sobre coger, sexo, bla. Por eso, 1,5 tenemos, literal, igual de varias respuestas que recibimos. No apareció la paja, eso me da un poco de desconfianza de la sinceridad de la gente. Seguro alguno la pensó, pero no la quiso poner. Bueno, eso también, la verdad que las estamos compartiendo las respuestas, entonces hay algunos que capaz no quieren difundir ciertas cuestiones, pero me gustó el porcentaje porque habla de una realidad social interesante para analizar. En mi caso, bueno, para ir cerrando, me presento, en Instagram me encuentran como @soylairo, y lo que más me da placer está muy alejado de coger, y en este caso es acostarme en mi cama después de haberme bañado. Coincido con esta persona de Virgo en el tema de las sábanas limpias y perfumadas. Y si prendo la tele y encuentro un capítulo de Alerta Aeropuertos, que si no tuvieron el placer de verlo se los recomiendo, ya está, pico de placer, felicidad y lo que capaz podría llamar orgasmo femenino. Me encantó, me encantó. Bueno, me presento, mi nombre es Rocío, me pueden encontrar en Instagram como @jefadelconurba. Y la verdad que tengo miedo que después de la que tiró Iro, que es muy buena, la mía sea bastante trucheli, pero bueno, lo voy a decir igual, pues el deseo y el placer no se juzgan. Una de las cosas que me genera más placer es andar de entrecasa. Estar con esa ropa bien de entrecasa, amo, ese jogging bien gastado, ese buzo grande, estar sin corpiño, todo hermoso, eso me genera un placer indescriptible. Después, jefa, si querés podés compartirnos una foto de tu look de entrecasa ahí en pleno Conurba, como para que la difundamos también en nuestras redes. Sí, absolutamente. El mío es un poco más desquiciado. Me presento, soy Julieta, alias locutorta_, y mi placer, lo que más me genera placer es organizar mi semana en mi agendita. O sea, yo en mi agenda voy escribiendo todo lo que tengo que hacer con resaltadores, o sea, tengo cada cosa según un color, o sea, no sé, las cosas de ocio van con el resaltador verde, las que son relacionadas con la salud con el amarillo, y así como muy organizado y ordenado todo, pero eso me genera mucho placer. O sea, cuando la estoy pasando mal o necesito desconectarme un rato de algo y disfrutar, voy a abrir mi agendita y organizo mi semana. Alerta TOC se llama eso.
Y aparte estaría bueno aclarar para quienes no tienen el placer de conocer a Juli, que escribe en letra cursiva, muy de primer grado, y por palabra le lleva más de 1 minuto. No. Quiero decir algo. No es puramente cursiva. Es Nos como estamos una mezcla de despidiendo, cosas Julieta. raras. Bueno, estoy un poco anonadada con lo que acabo de escuchar. No sé si puedo seguir con esto. Qué bueno que el programa está terminando. Me presento. Mi nombre es Natalia Stanchi, @StanchiNati en Instagram. Ya que dormir salió, es uno de mis grandes placeres, pero ya que salió, voy a no solamente decir mi placer, sino agradecerle al creador o creadora, que no sé quién es, porque mi gran placer es el dulce de leche. O sea, me parece el mejor fucking invento argentino, y eso que tomo mate las 24 horas, pero no hay nada más orgásmico culinariamente que clavarse una cuchara de dulce de leche del pote y comerla muy felizmente. Me hace bien al corazón. O sea, literalmente siento que me crece el corazón cuando como dulce de leche. Así que ese va a ser mi gran placer, que no tiene nada que ver con coger. Y así vamos a dar por finalizado este gran capítulo número 3 de Femirulas. Gracias a todos por estar del otro lado. Chau, chau. Bye. Femirulas, el aire que te hace falta. Somos El Baído. ¿Somos? El Baído. Mucho más que un programa de radio o un podcast. Una red de podcast. El amor es solo una de mis drogas favoritas.